nuevo tutorial. Hoy tenemos trabajo, potencia y energía. El primer tema que vamos a ver es la definición de trabajo. El objetivo de este tutorial es aplicar los conceptos de trabajo, energía y potencia para resolver problemas contextualizados acorde a la vida cotidiana. Trabajo. Si nosotros aquí observamos a esta persona que ejerce una presión sobre el auto, decimos que está aplicando una fuerza, causando un desplazamiento. Entonces podemos definir el trabajo. Es la fuerza constante que se aplica sobre un cuerpo para desplazarlo de un punto a otro. Para ello, esta fuerza debe vencer la resistencia de otro agente. Vemos aquí entonces, esta persona está desplazando con su fuerza el automóvil. El trabajo es igual al producto del desplazamiento por la componente de la fuerza a lo largo de dicho desplazamiento. En fórmula vamos a tener que el trabajo se representa con la letra W, va a ser igual a la fuerza por la distancia. En este caso, o el desplazamiento, lo representamos con la letra D. En otros casos con la letra R o con la letra S. Como es un producto escalar, ya que los dos productos, puntos o escalar, el trabajo también va a ser escalar. La unidad vendría a ser el Joule, o que es igual al Newton por metro. Observemos esta figura. Aquí vemos a este hombre desplazando la mesa con una fuerza y el desplazamiento, la distancia. Aquí no tendríamos ningún problema. Pero si observamos esta segunda figura, vemos que se genera un ángulo, por lo tanto tiene las componentes de la fuerza en X y también vamos a tener la fuerza en Y. No están, la fuerza en Y no está ejerciendo un trabajo porque no hay un desplazamiento. La fuerza en F en X vemos que es paralela al desplazamiento. Y descomponiendo, Fx va a ser igual a la constante por la distancia. Voy a tener un trabajo. Ojo, mientras haya desplazamiento, vamos a tener trabajo. Ya lo vemos observado en este ejemplo. Ya, como les había dicho anteriormente, la W vendría a ser trabajo cuya unidad es el Joule o Julio. La F representa la fuerza que realiza el trabajo, la D el desplazamiento por medio de metros, ¿sí? Y el ángulo comprendido entre la fuerza y el desplazamiento. En este caso vamos a ver los diferentes tipos de trabajo que se consideran. Casos particulares o signos de trabajo. El primer caso que vemos es el trabajo positivo. Cuando el ángulo formado es menor a 90 grados. El ángulo va a ser menor, entonces el coseno, cuando el ángulo es menor a 90 grados, pero no es cero, la fuerza que ejerce a la derecha, y cuando la fuerza tiene una componente en la dirección del desplazamiento, ¿sí? Aquí vemos, se llama trabajo motor o positivo. Si el ángulo es igual a 0, la ecuación se reduce a solamente la fuerza por el desplazamiento. Aquí vemos también un estudiante que empuja un baúl. Entonces aquí vendría a ser, si no hay un ángulo, sería la fuerza por la distancia, pero si aquí hay un ángulo, por lo tanto decimos que es un trabajo positivo. Este sería el primer caso. Veamos el caso 2, trabajo negativo, cuando el ángulo formado es mayor a 90 grados. Aquí vemos en la figura, si el ángulo es mayor a 90 grados, por lo tanto decimos que es un trabajo resistente o negativo.
o también puede ser un ángulo de 180 grados en comparación con el desplazamiento. Entendemos entonces que la fuerza tiene una componente opuesta a la dirección del desplazamiento. Lo vemos en el primer gráfico que observamos aquí. Por lo tanto, el trabajo se nos da negativo. En la segunda figura también es un trabajo negativo, porque la persona ejerce una fuerza para tener al perro, en este caso, el trabajo que ejerce el perro, ¿sí? Vemos aquí, y el trabajo que realiza la persona para detener a ese animal, ¿sí? Por lo tanto, también se puede decir que este es un trabajo negativo, porque es la persona la que está haciendo la fuerza. El tercer caso es el trabajo nulo, cuando la fuerza es perpendicular al movimiento, o sea, el ángulo vale 90 grados. Aquí tenemos la fuerza está en un ángulo de 90 grados. Si es perpendicular, estamos hablando de un ángulo recto, corresponde con respecto a la componente en X. Por lo tanto, el trabajo es cero. Aquí vemos el ejemplo. En la figura del mesero se está moviendo el mesero, pero no el charol, porque las manos ejercen una fuerza perpendicular al charol, ¿no? Por lo tanto, se está efectuando con las manos. Por lo tanto, decimos que aquí el trabajo es nulo también. Lo que se mueve o se desplaza es el mesero, pero no el charol. Estos son los tres casos particulares del trabajo. Recuerden, caso positivo, caso negativo y caso nulo. Vamos a ver entonces ahora un ejemplo. Por ejemplo, vemos aquí, tenemos un campeón de halterofilia, que son los que alzan pesas, ¿sí? Vamos a ver aquí qué trabajo se efectúa en esta imagen. Pues vamos a obtener primero un trabajo positivo. Las pesas están en el suelo cuando él alza las pesas. Al alzar las pesas con las manos, estamos diciendo que es un trabajo positivo, porque desplaza todo el peso hacia arriba, hacia su hombro, digamos, hacia su altura. Decimos que es trabajo negativo cuando el peso, ¿sí?, tiende hacia abajo, ya las energías se le acaban al atleta y tiende a dejar las pesas. Está haciendo un desplazamiento negativo, ¿sí? Y decimos que es un trabajo nulo cuando sostiene las pesas por un instante, ¿sí?, a la altura de los hombros, está sosteniendo este atleta. Por lo tanto, no hay un trabajo, ya que no hay un desplazamiento. A eso llamamos trabajo nulo, inmóvil. Trabajo resultante. El trabajo total realizado por toda la fuerza sobre el cuerpo es la suma algebraica de los trabajos realizados por las fuerzas individuales. ¿Sí? Vamos a ver el gráfico. Miren, aquí, si nosotros tenemos en esta caja, hay unas fuerzas que actúan sobre este bloque y ocurre un desplazamiento. Para distinguir la diferencia entre trabajo positivo y negativo, se sigue la convención de que el trabajo de una fuerza es positivo si el componente de la fuerza se encuentra en la misma dirección que el desplazamiento, y negativo si la componente de la fuerza se opone al desplazamiento real. Pero, como habíamos dicho, el trabajo total, o también conocido como trabajo neto, va a ser igual a la suma de todas las fuerzas que en él actúan, ¿sí? En este caso, por ejemplo, tenemos la fuerza normal, la fuerza del peso, la fuerza de la componente en X y la fuerza de rozamiento. Aquí, ojo, tenemos que tener en cuenta
Por ejemplo, que el trabajo negativo representa la fuerza de rozamiento porque va en contra del desplazamiento, así como las fuerzas perpendiculares, como son la normal, vendrían a ser nulas, o sea, vendrían a ser cero. Eso lo vamos a ver más adelante con un ejemplo. Espero que te haya gustado el video tutorial. No olvides de suscribirte a mis redes sociales y darle mucho like. Bendiciones.